fuera con el convencimiento que llegaría a mi destino. Venía de pasar otro duro día de trabajo, otra estresante jornada entre papeles. Los ordenadores nos han atrapado y nos vuelven locos, independientes. Sin ellos, ya no podemos vivir. Yo soy uno de esos individuos que hora tras hora se ve parado con un monitor en mi frente y en mis manos el teclado y el ratón. Miles de ideas pasan por mi mente, todas rápidas y sin sentido, que me hacen trasladarme a sitios, lugares y demás. Deseaba llegar a casa y liberarme de cada uno de los problemas. Entrar en casa, soltar el maletín y el teléfono móvil en mi estudio. El teléfono móvil, otro infernal invento de este final de siglo. Todos atados a este aparato. Por la calle caminando, en el coche conduciendo, en un restaurante almorzando, en la cama intentando conciliar el sueño. Siempre contigo, como si estuvieras perseguido por un ser vigilante, expectante de que alguien se acuerde de ti y marque tu número. Estaba deseoso de meterme en la bañera con agua caliente, introducirme, relajarme y dejar que el agua se lleve las preocupaciones, que disuelva la agonía, el sufrir de un agotado economista. Iba de camino a casa en el coche. Era de noche. La ciudad estaba oscura de alma, iluminada con luces inertes de luminosos escaparates. Esto aumentaba más aún mi situación de desesperación. Necesitaba huir, irme de ese lugar, abandonar el ambiente de oscuridad dentro de la inmensidad de las calles de la ciudad. Así que antes de ir a casa, para tomarme ese baño de relajación, tuve una nueva idea. Agarré con fuerza el volante, pisé con decisión el acelerador y emprendí la carrera hacia la libertad, hacia un lugar exento de saturación acústica en el silencio, solo roto por el rugido del motor del coche. Ascendí por la calle. Conduje entre la soledad de la noche. Parece que durante la noche el mundo desapareciera. Todo el que de día inunda las calles, de noche la abandona. Huye como con miedo de la oscuridad de la noche. De día la gente corre de un lado para otro. No se miran ni siquiera por equivocación. Si tienes la suerte de tropezarte con alguien, entonces tendrás contacto con algún individuo. Bajo los rayos del sol, no nos conocemos. Vamos a todos los lugares sin importarnos quién va a nuestro lado, con quién nos cruzamos. Para allá, para acá, siempre corriendo, pensando en todo y en nada. Intentamos huir de la jungla del asfalto, del mundo de indiferencias. El pie cada vez apretaba más el acelerador. Ojalá que durante el día pudiera ver esta misma soledad, esta misma tranquilidad. Penetré en la oscuridad de la noche. Ya iban quedando atrás el resplandor de la ciudad. A los lados de la carretera, lo único que había era campo y más campo. Por fin llegué al final de la colina. Paré el coche. Durante un momento me quedé con el pie en el pedal y la mano en la llave del contacto. No sé lo que esperaba. Miraba al frente, al infinito, sin saber lo que quería ver. Descubrí que aún no había conseguido huir de la inmensidad de la nada. La oscuridad de la noche me había perseguido hasta aquel paraje. Eché la cabeza en el cabezal del asiento, solté la llave de contacto y dejé todo mi cuerpo flácido, sin movimiento. Me sumí en un estado de relajación, donde veía pasar por mi mente el transcurrir del día, como el que se sienta en la butaca de un cine y espera que la proyecten lo que sea. No quería ver nada en especial. No quería recordar ningún momento. Podríamos decir todo lo contrario. Deseaba olvidar, no torturarme con el ajetreo y las preocupaciones del día.
esa pesadilla, salí del coche deprisa. Cerré con fuerza la puerta del coche y me quedé ahí como petrificado, contemplando el fin del horizonte perdido en la negra noche. Quieto, parado, miraba las luces de la ciudad, esas luces que iluminan la soledad de la noche. En lo más alto de la colina me veía más potente, con la ciudad empequeñecida a mis pies. Había parado el coche casi al borde del acantilado en el que terminaba la colina. Y me apoyé en el coche dejando descansar un poco mis piernas. Su tacto era frío, sin vida. El metal del vehículo era repelente, pero aquel frío húmedo del rocío de la noche hacía apetecible estar allí echado. Y volví a enderezarme. Di unos pasos. Me dejé caer al suelo, en la hierba. Sentía el frescor de la hierba a mi espalda. Se humedeció la camisa tanto que empecé a sentir frío. Como poseído me revolví en el suelo. Di vueltas hacia un lado y otro. Se me salió la camisa del pantalón. Sin pensarlo casi, comencé a desabrocharme la camisa hasta que se quedó todo el torso al aire. Me quité la camisa. Esa sensación de mi piel con la humedad de la hierba me gustó tanto que sin darme cuenta, en menos de 2 minutos me vi completamente desnudo sobre aquella pradera. Desde allí se veían mayores las estrellas, con más poder, más intensidad. Mirando arriba, me creía poseedor de medio mundo. Aquel silencio tan solo roto por el sonido de los insectos que pululan por la noche y solo son perceptibles en la soledad. En la ciudad hay tantos ruidos por todos los lugares que ese cantar de los insectos queda inaudible. Toda mi piel sentía cómo me rozaba la hierba. ¿Cuántas veces había soñado con la libertad, la soledad? Pero nunca es una liberación de este tipo. Esa desnudez era sentir la libertad plena, mi cuerpo sobre la naturaleza, sin nada que los separara. Se unían como se unen 2 cuerpos a la hora de copular. Era una sensación extraña la que sentía, aquí desnudo, sobre la alfombra húmeda. Me senté y metí la cabeza entre mis piernas. Tomé una posición fetal como reacción al frío que empezaba a sentir. Me frotaba los brazos y las piernas para entrar en calor. Poco a poco el enfriamiento iba aumentando, hasta el punto que empecé a temblar. Estaba todo encogido, desnudo sobre la hierba. El aire refrescaba aún más mi piel mojada cuando chocaba con esta. Tiritaba. El aire aumentó y con él el frío. Mi temperatura bajaba. Pasé de un estado de felicidad a otro de angustia y desesperación. Me puse en pie todo acurrucado. Y de pronto mis brazos y piernas se separaron. Y en mi boca comenzó a surgir una especie de gemido hasta transformarse en un alarido inhumano. Chillaba y gritaba con desesperanza. Por fin había conseguido la soledad plena y la liberación, pero para nada me servía. Me sentía igual o peor que antes en el coche camino de mi casa. Con la desnudez y el grito en aquel lugar, era igual de perturbador, sin sentido. Me monté en el coche. Enfrente tenía el resplandor de la ciudad. Al final de la colina, cuando se llega al acantilado, se vislumbra la ciudad. Puse la llave de contacto del coche y pisé el acelerador a fondo. El motor rugía al igual que mi corazón en ese momento. Solté el freno de mano y el coche salió directo al acantilado. Tan solo miraba al frente, no intuía lo que se me avecinaba. Cuando me di cuenta de lo que se me venía, pisé el freno, pero este no respondía. Apretaba hasta el fondo, no atinaba con el freno de mano. Parecía que estaba escrito que siguiera en el camino y el coche no parara. Cada vez me acercaba más al final del acantilado. Estaba al filo de lo imposible, cuando de pronto el coche frenó en seco. No sé cómo ocurrió, pero el coche paró a menos de 1 metro de haberme despeñado. Y me quedé allí con la cabeza sobre el volante, dándole gracias a Dios por no permitirme morir en ese momento de desesperación. Allí permanecí hasta el amanecer, en desnudo, sentado sobre la tapicería del asiento y con el cuerpo echado sobre el volante.